sea para alguna décima para salvar. Todo en función de... Tengo que revisar, por ejemplo, la prueba. Tengo que revisar, o sea, la prueba ya está revisada. Tengo que revisar las actividades y ver en cuánto quedaron esas. ¿Ya? Y ahí voy a ver. Porque igual tengo rezagado. Igual tengo una prueba 2 de cómo agua para el chocolate porque le tengo a los rezagados. Igual me puedo colar entre medias, nada. Tengo prueba 2 de rezagados de todo. Porque cada vez que, por ejemplo, ahora la prueba del lunes ya está lista, más la prueba de los rezagados. A mí me falta escribir la materia del lunes. Ay, Fernanda, lo siento mucho. Ya, Fernanda, no se preocupe si todavía tienen plazo hasta el próximo lunes para mandarlo de las actividades. Recuerden que si han entregado todas las actividades de la unidad, también van a tener 2 décimas para esa prueba. ¿Ya? Son como 1.2 si enviaste todas Sí. las tareas en su momento. Son 6 actividades y 1.2. No, que son 8, son como 7, 8 actividades actualmente en esa unidad. 6. No, son 6. 7, 8. ¿Son 6, no? Son 6. Las de los días de los días jueves, las de hoy, que llevamos 2, esas son aparte. No son de la con razón. No, me refería a las de las comunes, de la clase de lenguaje en sí, no de la, sí. ¿Cómo decirlo? Este taller. Sí, ahí llevamos 6. Así que ahí es 1.2. Sí, si le hice 6 a ustedes y el octavo también tiene 6, si es que la han enviado todas. Porque me da lata igual porque me mandan correo y me dicen, profe, ¿puedo subirla de alguna forma? Y yo, pero si ya les di la oportunidad. Pues que no la hicieron. Yo la hice, pero pero va para la otra prueba, no para esta. Así que eso. Y estoy trabajando con que el próximo jueves voy a dar las indicaciones del trabajo, ya que vamos a hacer, porque de 1984 vamos a hacer un trabajo. Va a ser como el del año pasado, o sea, un mapa conceptual, o no, ¿cómo se dice esto? Como el de los piratas, pues sí, grande eso. No, quiero que hagan como un noticiero. Lo tengo en mi cabeza. Tengo que ¿Cómo un llevarlo al noticiero? ¿Pero fue un papel. video o qué? Tipo. Uy. Sí, lo que pasa es que, mira, escuchen, el logbook igual tuvieron que grabar un video. Entonces siento que es absurdo que van a grabar un video sobre un video. Van a tener que hacer trabajo doble. Triple en verdad. Era hacer una maqueta y leer básicamente la maqueta y hablar del tema. Claro. Entonces me gustaría que hiciéramos Porque 1984 para que la próxima semana vayan avanzando y tengan por último 3/4 del libro leído. O un cuarto, ¿ya? Para que vayan avanzando. Son 300 páginas, pide mucho. Ya, pero un cuarto, unas 50 páginas por último para que estemos hablando ese día del texto, ¿ya? Para que tengan una noción de este. No sé si 50 páginas nos da para hablar del tema, ya que el primer capítulo son 100 páginas, pero si te lo dices. Ya, pero por último, para que tengan conocimiento de los personajes, por ejemplo, de que existen distintos tipos de ministerios, de que, por ejemplo, toda la gente se viste igual, ¿ya? De que... Para meternos más que nada en la historia y cómo sí, es la trama, más que nada, de conocer los personajes. Pero me interesa que sepamos, por ejemplo, eso, que ustedes tengan una breve noción para que trabajemos en función de eso y dar las instrucciones. Entonces, como es un libro del totalitarismo y es una novela distópica, para que trabajemos en función de eso. A mí me gustaría que hiciéramos como una especie de noticiero y que ustedes tomaran de esto, porque les van a mostrar una sociedad. Es una sociedad completa y en el libro muestra y expone, por ejemplo, cada particularidad de la sociedad, cómo vive la gente pobre, la gente clase media, etc. Y me gustaría que hicieran como un noticiero y que ustedes fueran capaces de tomar este extracto de esta sociedad y hicieran noticias de eso. ¿Ya? Y ahí me dice la Doris, tiene claro que si va a ser individual. Me gustaría que dentro de sus posibilidades, quienes pudieran hacerlo en pareja, lo hicieran. Total, los videos se juntan. Solo si ustedes pueden. Si no pueden juntar los videos, no les va a quedar de otra y hacerlo solo. Pero me gustaría eso, así como que fuera noticiero, que fueran como de semi-formal, porque van a ser de un noticiero,
¿ya? Y no sé, pues por último, si lo hacen en pareja, como dice la Doris, puede ser ella la que está dando la noticia y después tiene a la compañera, por ejemplo, que está en vivo, dando la noticia en un móvil, por ejemplo, que se dé como esa idea. Mucha profe, como vamos, nos va a hacer pegar también carteles por ahí de la Sí, actividad. en el libro les dicen que hay unos carteles, pues. Hay carteles que están pegados en las murallas que dice que el gran hermano te vigila. Me dice el Vicente, profe, ¿puedo ser en pareja con uno de otro curso? Ah, sí, no tengo problema. Pero anoten bien ahí como segundo medio A y el otro es del segundo medio B. Sí, no, porque igual les voy a tener que revisar a todos así en conjunto, así que no me complica. Profe, una duda, la prueba, ¿en qué materia va a entrar más o menos así en la prueba del lunes? Nociones generales de qué son las temáticas de la unidad, que son migración, exilio, identidad. Y nociones generales de lo que hemos estado trabajando de la literatura latinoamericana. ¿Literatura mágica, profe? Claro, del realismo mágico, real maravilloso, y de la literatura, ¿cómo se llama esta? Que era realista, ¿cierto? Que vimos que eran unos de tono muy realistas, ¿ya? Entonces, el lunes yo voy a hacer la retroalimentación de la unidad, vamos a trabajar con eso, vamos a leer un texto y vamos a hacer preguntas, y ahí también voy a dejar unas décimas para quienes participan en la clase, igual como lo hicimos en la vez anterior, y después ustedes van a tener la prueba. Tiene 2 de desarrollo, así como para que no mueran tanto. ¿Pero cuántas preguntas son, profe? Entonces, ¿van a ser 20 o 15? 18, son 18 contando las de desarrollo, y 2 de desarrollo, y una es la que, una tiene 8 puntos. Como 8 puntos, profe, en una ya, esa es la mitad de la prueba. Porque van a hacer un microcuento. Entonces tienen que ponerle empeño, pues son 8 puntos para el microcuento. Ah, bueno, fuimos. Profe, Dígame. respecto al otro trabajo del libro, Ajá. mi pregunta es que el video tiene que ser solamente, o sea, hay que puro grabar el trabajo o nosotros tenemos que representar el video con el trabajo. No, solamente la idea es que ustedes tomen, yo darme cuenta que tienen conocimiento general del libro a partir de que creen noticias. Pero no es necesario que me digan así como, y aquí en la hora del odio, porque no sé los que han avanzado, hay un momento del libro que se llama La hora del odio. Y toda la gente se pone a ver tele y agarra a garabatos así como, o dice palabras de odio a lo que están mostrando en la televisión. Ya no es necesario que ustedes se pongan ahí a describir. Ahora, si quieren ponerle y poner a la mamá y al papá viendo tele y diciendo cuestiones, ya igual puede, va a ser entretenido y va a tener más puntaje. Pero así como, voy a poner así como un ítem, es que estoy pensando todavía cómo hacer la pauta y poner como un ítem aparte de puntaje extra. Así como para ponerlo así. Y por último, por ejemplo, yo decía, tiene que tener como un fondo porque va a ser un noticiero. Pueden poner un fondo aquí de Zoom, pueden grabar el principio con Zoom y uno puede poner un fondo acá. O pueden poner con alguna aplicación, o finalmente pueden arreglar el living y lo amononan un poco y ponen una tele atrás que diga mega, no sé, y ahí la van arreglando. Ya no, solamente tiene que ver más con cómo ustedes sean creativos para tomar esto, ya no voy a exigirle así como que tienen que estar de terno y corbata, así semiformal, pueden usar la camisa del colegio. Con su traje con corbata y todo. O la de la graduación de octavo, no sé si les quede, ¿eh? Ya, pero ahí ustedes van viendo. Puede ser jeans con blazer, ya que sea como se informe. Pero eso es lo que tengo planeado, porque si no, le iba a pedir que me hicieran un informe de lectura. Falta que en Temena nos pida también de paso que tengamos que decir el clima y ponernos a bailar como en el Mega en la mañana. Ya, Eso sí. falta nomás. Puede poner a la hermana chica dando el clima. Mucha profe, eso creo que va a estar en el tema del video, aunque quiera o no. Sí, pues podría utilizar a la hermana ahí para que haga algo. También ahí en el libro, por ejemplo, hay momentos que a los niños los niños tienen una escuela especial, a los más chicos. Y los niños son los más bélicos son bélicos
en el libro, porque los niños acusan a los papás, que hay padres que mueren producto de que sus hijos los acusan. Porque están haciendo cosas que son en contra del régimen. Así que igual puede tomar a la hermana, así como acusando al papá, así como, oye, yo vi que tú hiciste esto, tú dijiste tal cosa, tú pensaste esto. Ya, entonces La voy a igual, poner así con un vestidito así y le voy a poner a ver del tema. Le voy a decir, sí, mira, a ver solamente para eso. así que se puede. Todas las ideas que ustedes tengan, porque yo voy a poner puntos así como por creatividad, y ahí podemos poner todas esas ideas, ¿ya? Creo que conociendo este curso más de una risa se va a hallar con los videos. Sí, prefiero. Y espero poner 7, por favor, harto 7. Esto va a subir todo el promedio. Ya, vamos a empezar entonces a grabar, o sea, a compartir la retro del libro. Entonces, el lunes tenemos la retro de la unidad y el jueves vamos a tener la retroalimentación vamos a ver las instrucciones del libro y por eso quiero que vayan avanzando con la lectura. Y como ustedes mismos decían, claro, pues el libro igual es largo, entonces igual esto va a hacer que no tengan que sufrir tanto con esta lectura porque van a poder tomar un mínimo de tantas noticias para poder hacerlo, ¿ya? Ya, como agua para chocolate, vamos a retroalimentar, ¿cierto? En el primer momento del texto teníamos, ¿cierto? Perdón, en el primer momento del libro teníamos un texto, teníamos que leer este texto que nos estaba explicando, ¿cierto? Cómo se hacía una receta, ¿ya? Y a partir de esto teníamos que leer varias preguntas. Ahora, ¿cuál era lo que más les complicaba? En esto fueron como las preguntas más de interpretación que existieron en realidad y algunas que eran como matadoras que tenían que ver con los conectores. Pero yo la otra vez le había explicado cómo encontrar el asunto de los conectores. Dice, para ti te alimentar al pichón significaba, ¿qué significaba alimentar al pichón? ¿Cierto? Porque había un momento cuando se llevan a la guaguita, ¿cierto? Al sobrino de Tita, Tita se dedica a alimentar a un pajarito, ¿cierto? Y La D diría yo, ¿no, profe? sí, aquí el Tomás también me dice la D, y claro, era reemplazar el acto de alimentar a Roberto, ¿cierto? Voy a ver en estos momentos acá. Dice que, por ejemplo, en el segundo medio A hubo 74% de aprobación en esta pregunta y en el segundo medio B 67% de aprobación. Y era esto, también estuvo hasta en la peli, no sé por qué, 67% de aprobación, debió haber sido 100 casi. La otra alternativa era imaginar que era Pedro, volverse loca por voluntad propia, reemplazar la idea de quedar embarazada, no tenía nada que ver, ya hasta tenían el texto para poder identificar a qué se refería. Las dos decía, ¿qué importancia tiene el ritual de la preparación del chorizo para la familia de la Garza? Ya, y esto tenía que ver con algo mucho más interpretativo, ¿cierto? Que es una tradición que se lleva por al menos 10 generaciones. ¿Sale eso en el texto? ¿Lo dice? Que es el alimento que por tradición familiar está destinada para una cena de seducción. ¿Dice algo así? ¿O solamente lo de seducción salía solamente cuando era de las codornices? Que toda la mujer en conjunto participen de esta preparación, o de que representa la virilidad masculina, por lo cual las mujeres deben prestar mucha atención y cuidado en su preparación. Ya, claro, ahí como dicen, la C es la C. Y aquí teníamos también, de nuevo, a la aprobación, 58% de aprobación en el segundo medio B, y en el segundo medio A, 63% de aprobación en esa pregunta. Y nuevamente teníamos la respuesta acá arriba. Ya, estamos comenzando y nos estamos dando cuenta de que está medio complicado esto y que hay muchas equivocaciones. 3, ¿se puso a llover? Oye, no escucho todavía. Dice, si se agrega, había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho, pero mamá Elena, ya, si se agrega una idea,
si se agrega una idea al fragmento anterior, ¿qué tipo de información debe incorporar para lograr coherencia con el conector pero? ¿Y qué teníamos que hacer? La otra vez yo hablé con este asunto de los conectores. Chiquillos, era simplemente, nos vamos aquí, por ejemplo, voy a compartir acá, en Google, y yo me voy a Google y busco conectores. Y los conectores, todos los conectores tienen una función. Todos los conectores sirven para algo. Esa es la importancia de un conector. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí tenemos que buscar el pero. En este no sale. Uno más grande. Aquí tenemos. Acá tenemos, miren, aquí dice el pero indica oposición y contraste. Para eso sirve el pero. Y yo voy acá, ¿y para qué entonces me sirve el pero? ¿Para qué ¿Cuál es la idea de utilizar este conector? Es para agregar, ¿cómo que dije? Para indicar oposición o contraste. Porque estoy dando una idea y digo, pero pasa esto. Entonces me indica contraste, que era la A. ¿Cuánto de aprobación teníamos en esto? Es la pregunta número 3. 37% de aprobación en el segundo medio A y un 30% de aprobación en el segundo medio B. Ahora, nos estamos dando una idea de por qué nos fue tan mal. Ay, chis. Que era súper sencillo encontrar esta respuesta, si es que ustedes no tienen el conocimiento de saber para qué me sirve un conector. Y esto tiene que ver mucho con la redacción, porque ustedes cuando redactan tienen que utilizar conectores, ¿cierto? No solamente existe el y. Podemos encontrar este significado. La mayoría pensó consecuencia o condición, yo creo, sí. No, pero en realidad, yo solo, si esa es la idea, digo algo, había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho, pero ¿qué? Es oposición, es contraste, estoy yendo al otro lado, pero pasa esto otro. Ya te voy a dar permiso, pero tienes que hacer el aseo. Ya, luego teníamos esta otra. Sí, Ignacio, voy a hablar con el profesor Patricio y le voy a preguntar qué es lo que él habilita de la prueba para que ustedes la puedan ver. Ya le voy a preguntar, para que ustedes tengan acceso a su prueba, porque yo no sé lo que tengo que apretar. Porque me da lo mismo en verdad que yo les habilite en estos momentos la prueba. Ya voy a preguntar, porque en el octavo también quieren saber, y los de todos los cursos. Entonces voy a ver bien qué pasa. Porque, por ejemplo, la otra vez puse visible. No, Vicente, todavía las décimas no están puestas, están sin décimas. Las voy a poner, pero todavía están sin décimas. El otro día habilité que estuvieran las pruebas visibles para su apoderado y se supone que a ustedes solo se les debería ver un informe de notas, pero los chiquillos me dicen que ahora se les ve las pruebas. Entonces no entiendo muy igual porque WebClass también tiene problemas. Ya, luego teníamos otra pregunta que era muy relacionada, ¿cierto? Esto lo voy a mandar para el fondo. Esto, que estaba relacionada con la anterior, que tiene que ver también con el uso de conectores. Dice, si fuese necesario reescribir, ¿cierto?, este mismo fragmento y mantener el sentido original, ¿cierto? ¿Qué conector reemplaza al punto en el espacio destacado? Y tenemos este punto, ¿cierto? ¿Qué me hace? ¿Qué reemplaza la idea, ¿cierto? Este punto seguido. Y aquí teníamos del así pues, dice esto es, o sea, es decir, y después teníamos acá en camino y ordenó a Tita. Entonces ahí teníamos las opciones y nuevamente podía ir, no sé si está bien, me dice, ya, era la D. Ya tenía que ver también nuevamente, ir a ver a los conectores y ver para qué me servían. Y
Ya, y aquí teníamos el coma, así pues. ¿Para qué me sirve? ¿Qué hace el así pues? ¿Ya? Y el así pues, vamos de nuevo a los conectores. Aquí está. El así pues. Asimismo, por otra parte. Sí, está en esta, de añadir ideas. Entonces, por eso yo iba al así pues con del camino y ordenó a Tito. ¿Ya? Entonces ahí por eso teníamos esa que era la de... Luego tenemos 5, que era la última, que dice el vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan los chiles a los que previamente se les ha quitado las semillas. ¿Para qué sirve el I? De nuevo, ¿qué está haciendo? Y aquí es el I añade ideas. Ya por eso era el A, que era sí mismo. Luego teníamos selección múltiple de vocabulario contextual y ustedes sabían que nuevamente teníamos que ir, ¿cierto? Esta la selección múltiple son las mismas palabras subrayadas que estaban en el texto que habíamos leído. Ya tenían aún más conocimiento de contexto. Y dice acá, ¿qué significa lumbre? ¿Cierto? Cocina. ¿Ya? Y acá, a ver, ¿con cuánto se equivocaron en la lumbre? Pregunta número 6. Tenemos 39% de aprobación y acá 19% de aprobación en el segundo medio A. ¿Ya? Y era cosa de ir al diccionario de nuevo o ir a los sinónimos y antónimos y que fuera coherente con. Y aquí dice, ¿cierto? Sí, como dice el Tomás. No sé, yo busqué la palabra en Google a ver qué significaba y ahí la comparé. Sí, pues entonces, por ejemplo, no podía hacer ceniza. ¿Cómo iba a poner el vinagre arriba de la ceniza? ¿Cómo le iba aquí? Por último, me podía equivocar un poco. Poner algo encima de cenizas para después comérselo, ¿no? Claro. No, es que las tortillas rescoldo sí, pues, pero el vinagre no se puede poner arriba de la ceniza. Pues. Y por ejemplo, con la estufa me podía equivocar un poco, pero sabíamos todos que la tita no cocinaba arriba de una estufa, pues tenía una cocina. Después dice, aquí tenemos la palabra supervisar, ¿ya? Y supervisar es revisar, ¿cierto? Supervisar, revisar. No solo supervisar no quiere decir siempre solo mirar nomás, pues mirar así como por encima, sino que es revisar, estar encima, ¿ya? Y aquí tenemos de aprobación supervisar, que es la pregunta número 7, 59% en el segundo medio A y 42% en el segundo medio B. Descompusiera, pudrirse, ¿cierto? Cuando estaban hablando del chorizo, que por qué ellos hacían este chorizo y era porque habían matado a este animal y la idea de que la carne no se echara a perder. Entonces utilizaban esta carne antes de que se descompusiera, es decir, que se pudriera. Y luego teníamos rebeldes, el día que llegaron los rebeldes, y aquí tenía que ver con los sublevados, ¿cierto? Que eran los mexicanos, estos gallos que llegaron y violaron a algunas chicas y aquí murieron personas, ¿cierto? Y finalmente teníamos imperiosa, ya la palabra imperiosa. Aún no regresaba con el ganado que por imperiosa necesidad había ido a comprar, y esto era imprescindible, ya que necesitaba ir ahora a ir a dejar los animales, por eso le habían enviado a este hombre, por eso estaban solo la mamá y la chiquilla. Profe, la mamá Elena no estaba sola, ella cuenta como por 50, así que no sé yo. Claro, ella y la escopeta. Ella la escopeta contra 50 personas le tenían miedo a una señorita. Una señora. Sí. Por no decir bestia, claramente. De aquí tenemos conocimiento general del libro, ¿cierto? Que eran estas sí venían siendo las que eran más matadoras de la pregunta 11 hacia adelante, que las preguntas que ya habíamos leído, que se supone que podían ir a Google a buscar para qué sirven los conectores, podían ir a buscar... Yo diría que sé, profe. No sé. Ya, luego tenemos, dice, Tita y Nacha tienen una especial relación con la cocina. ¿Por qué?
Porque la cocina les trae grandes recuerdos de su infancia, sienten que es el mejor refugio para pasar las penas de la vida. Ahí se Mire, convierten la en vez sí, zombies. porque casi siempre pasan todas las penas ahí adentro, pero también se hacen compañeras ahí adentro, así que no sé. Claro, y cómplice. O se sienten responsables de alimentar a la familia, y aquí la correcta era la C, porque se convirtieron en cómplices y compañeras. Profe, pero si cuentan las dos también, porque igual ahí apoyaban a Tita, o sea, sí, a Tita en la cocina cuando lloraba sentía penas por Pedro, pues Se también siente pasaba, que es también el debería mejor contar. refugio para pasar las penas de la vida. Ya veamos aquí la aprobación. 11. 52% de aprobación en el segundo medio D, y en el segundo, pucha, me quedo muy arriba y se me baja. Ahí está. Y en el segundo medio A tenemos la 11, 59% de aprobación. Diría que más de la mitad dijo que era esa. Profe, como le digo, hoy pasaron muchas cosas sentimentalmente de Tita, así que también debería contar como buena, no es mi culpa. Ya, pero por ejemplo, ahí hay que ir a la pregunta misma que dice, Tita y Nacha tienen una especial relación con la cocina, ¿por qué? Juntas, ellas, ambas, ¿por qué se sienten tan especial y conectadas con la cocina? ¿Siempre va a ser para pasar las penas? Porque la B significa que es un refugio Era para pasar las 50-50, penas. profe, para cocinar y porque eran amigas. Y Sí, para, de paso, si sentían mal, se apoyaban. se apoyaban, y cuando lo pasaban bien, y en realidad en la cocina igual ellas lo pasaron bien, porque cuando Nacha le enseña a Tita a cocinar, lo hacía porque lo pasaban bien. No siempre fue un refugio de penas. Eso era como lo complicado de esa pregunta, que ustedes se podían enredar. Luego tenemos para Tita, ¿qué conexión hay entre la comida y la memoria? A, están conectados porque cada receta que hace les recuerda algún tiempo pasado cuando la comió, así es como les recuerda a las personas que algún momento en el pasado. B, están conectadas porque es una tradición familiar y es parte de la memoria ancestral. C, están conectadas porque la receta las transporta a amores del pasado. O D, están conectadas porque todas las recetas pertenecen a alguien que en su vida tuvo un valor importante de forma afectiva. No, el Tomás me puso la A o la C. Sí, es la C. ¿Por qué no la C? Porque siempre dice que las transportan a amores del pasado, y en realidad no siempre era así. No, la Tita o Nacha no cocinaban en función siempre de que iban este plato me recuerda a mi amor, o los chorizos me recuerdan a mi amor, o la torta de no sé qué. No siempre fue así. Claro, están conectadas porque cada receta hacía que recordaran algún tiempo pasado, en algo en particular, pero no siempre del amor. 13. ¿Cuál podría ser el contexto histórico? Ya, esta estaba regalada, ¿cierto? Que Me era dijo la misma que hace la mexicana. Sí, por la Revolución Mexicana. Regalada esa, que es la 13, y dice 93% de aprobación en el segundo medio A, y en el B 85. Debía haber sido un 100. Después dice 14, mientras están en la iglesia, Tita piensa en dos importantes logros o triunfos que obtuvo en su vida, como son nadar en el río y controlar a los caballos. Esta pregunta era para los que leyeron el libro y no para los que se vieron la película. Dice, ¿de qué forma se puede valorar la actitud de la joven después de conocer esto? Ya, como una mujer temeraria, ¿cierto? Como una mujer emprendedora y esforzada. C, porque pese a la adversidad lucha por sus objetivos. Y Tomás me dice la A, la C, la B, la A, todas. Yo que sé, profe. O como una mujer fuerte a la que le gustan los desafíos. Sí, era la B. No sé, creo. Esa era mi pregunta, solamente para aquellos que se habían leído el libro. No, es que igual se vio así fuerte y temeraria porque cuando domó los caballos y los otros lo quedaron viendo como wow, si lo piensa. ¿Qué características lleva consigo lo de ser cocinero oficial? Y que esta fue una de las preguntas porque ojalá se pudiera marcar así la alternativa. ¿Qué características lleva consigo lo de ser cocinero oficial? Y estaba muy en directa relación con la pregunta de desarrollo de esto.
ser la cocinera oficial es un arte que toma tiempo aprender, que es un arte que solo es para aquello escogido o que solo es para aquella persona que manifieste el mayor interés ante asuntos culinarios, de que debe ser la hija menor de cada familia, y esto tenía que ver con que es un tiempo que es un arte que toma tiempo aprender y que pasa de generación en generación. Hablamos de la generación. La mayoría de cocineros que dijeron que estuvieron ahí en la cocina fueron los que estuvieron interesados desde pequeños. Porque acuérdense, cuando nació Nacha, Tita, cuando estaban en la cocina, partieron desde chicas ya interesadas en la cocina. Ya, pero tenía que ver, acuérdense que hablamos más sobre que la lectura lo llevamos a esto de los ancestros. El Tomás me dice, sí, eso es lo que dice el Bastián. Recuerden que llevamos esto a lo de los ancestros, que tenía que ver con claro que involucra intereses, ¿cierto? Que en realidad Tita fue la que más se interesó versus las otras hermanas. No, es que yo no veo a Rosario cocinando, recuerda lo que pasó cuando cocinó. Sí, pues que cocinó del asco. Pero tenía que ver también con esto de aprender que es algo que y por eso mismo, ¿por qué Rosario cocinaba del asco? Porque es un arte que jamás toma se interesó tiempo de aprender. ¿Y qué jamás, pasa? aparte jamás le puso interés o nunca vio a la misma cocinar, entonces jamás tocó una cocina que yo. Era más, hoy cocínenme. Yo aquí mando, Tita es la cocinera en la casa, yo aquí no me meto. Veamos el porcentaje de aprobación de esta pregunta, y dice la 15, que es 42% de aprobación en el segundo medio B, y en el segundo medio A tenemos un 59% de aprobación. Ya, igual. Es que el profe puso muchas trampas en todas las preguntas. A los que leímos es como que, pucha, es que esto y esto. Po. Era interpretativo este texto. Nacha se aparece varias veces de forma sobrenatural a Tita para aconsejarla, transmitirles recetas, buscarle estrategias para que Tita estuviera con Pedro o que no se sintiera tan sola. Y era... Sí, pues la vez. Todas las veces que fue para decirle algo respecto a alguna receta. 17. El nombre de los ingredientes de las recetas representadas al inicio de un capítulo, incluidas las breves instrucciones para la preparación de estas, son importantes porque determinan el objetivo principal de la obra, le dan más fuerza a la idea de que todas las familias del relato son parte de una cultura culinaria azteca, cada receta influye en las características de los personajes de determinada época y lugar, y en base a esta secuencia de recetas se narra la vida de Tita y los acontecimientos de que ella participa. Y claro, la idea de mostrar, ¿cierto?, esta receta era darle fuerza a esto de, recuerden que dijimos todo el rato de ancestro, de que era una tradición, de que había que irse en cuanto a lo culinario, y por eso hicimos el análisis del libro enfocado a eso. Y luego las preguntas de desarrollo, que esta fue la pregunta donde más se equivocaron y tenía 4 puntos. Ya que no sé por qué yo creo que si hubieran obviado lo que yo puse arriba, parece que lo que puso arriba ustedes se confundieron. Porque dice, mamá Elena intenta controlar el contacto entre Pedro y Tita. Sin embargo, se le olvida, ¿cierto? Todos sabíamos que la mamá Elena no era tonta y que sabía que ellos se querían. Y por eso ella quería que no estuvieran juntos, ¿cierto? Todos sabíamos eso. Pero Tita tuvo que hacerse cargo de la cocina y eso hace que mamá Elena no pueda controlar esa situación. ¿Qué pasa ahí? Y aquí teníamos, puse 2 respuestas correctas. Esto podría ser un problema porque al ser Tita la cocinera oficial le da la oportunidad a Pedro de elogiar a Tita por su comida y a su vez dejarle algunas indirectas amorosas. De este modo, de una manera u otra, tendrían contacto y mamá Elena no tendría el control de esta situación. Perfecta. Tremenda respuesta. Esta respuesta es de ustedes. Después tengo otra. Tita, a través de las preparaciones de comida que ella se esmeraba, logró crear un sistema comunicativo donde entregaba su amor y pasión por Pedro. Y hasta ahí ya me dejó contenta esa respuesta. Esa era una respuesta correcta. Y otros, no sé, me cambiaron lo que yo puse, me lo cambiaron de lado. Ya esa fue como pésima respuesta. Esta es la número... ¿Qué número esta pregunta? La 18.
Y la 18, 32% de aprobación en el segundo medio A. Y en el segundo medio B tengo 30% de aprobación. Y eso que les di una décima por último por haber escrito algo. En la pregunta número 19, ahí el ¿cómo se llama? ¿No se va a defender el Bastián con esa? Sin comentarios, profe. Sí, ya. 19, explica cómo se Es presenta que creo que puse respuestas ante el tema, pero creo que también toqué más sobre el tema de las florestas cuando... que tenía el efecto romántico de la rosa, por eso. Si tenía que ver con que ustedes me dijeran que tenía una relación de contacto, de comunicación, porque eso es lo que hacía Tita, se comunicaba a través de la comida con Pedro. Hasta que mamá Elena le dijo que no más elogios. Sí. Después dice 19, explica cómo se presenta el concepto de realismo mágico a través del relato. Usa marcas textuales para fundamentar tu respuesta. ¿Qué tenían que decirme aquí? ¿Qué es el realismo mágico y cómo se manifiesta? ¿Qué hicieron ustedes? Me pusieron, cómo cocina la Tita y cuando nació. Eso me escribieron, nada más. No entendieron. Yo puse las cosas que pasaban, que no eran como realistas, pero eran mágicas, como lo de la ducha, por la comida, que se quemó. Eso, si usted puso eso, Bastián, estaba buena. Pero todos los demás me pusieron, solamente me enumeraron cosas, siendo que tenían que decirme, explica cómo se presenta el realismo mágico. ¿Y qué dijimos? Usted explica como si la profe no supiera nada. ¿Qué hicieron ustedes? Me enumeraron cosas. ¿No tienen puntaje completo? Me pusieron... No eran tantas que había que enumerarlas, no es nuestra culpa. Explica. Hemos estado todas las unidades trabajando en función de las preguntas. Si dice que explica, ustedes me expliquen. Y después dice fundamenta. Es decir, con eso que ustedes me tenían que ustedes solo me enumeraron, ese era el fundamento, era solo su argumento. Eso tenían que hacer. Y dice acá, el realismo mágico se manifiesta de muchas formas en el libro. Una de ellas, y tal vez la más importante, es cómo Tita transmitía sus sentimientos a través de lo que cocinaba. Por ejemplo, cuando cocinó la torta de Navidad. Eso era todo. No pudieron haber puesto el realismo mágico nos da a través de la literatura, conocimiento, nos da hechos que son hechos fantásticos de manera normal. Y esto se puede observar en tal lugar, en tal manera, en tal... Eso era todo. Solo eso tenían que hacer. Luego, 20. Los conceptos de machismo y tradición aparecen fuertemente vinculados al interior de la novela. Narre 2 episodios representativos de esta relación compleja y a la vez simbólica del texto. Ustedes me podían ocupar lo mismo que sale en la pregunta. El concepto de machismo se representa en la novela de manera muy fuerte. Por ejemplo, mientras... Tita para la cocina. Claro, mientras que el concepto era machismo. Y por otro lado, la tradición se representa a lo largo de la novela a partir de... Y aquí tenemos otra respuesta estrella que dice, el primero es que la mujer debía llegar virgen al matrimonio y nunca dicen nada sobre el hombre de este tema. ¡Ay, tremenda respuesta! Ni siquiera... Nunca pensé eso, me acabo de dejar boca abierto. Había una respuesta que yo también dije, qué buena, sí. El hombre sí puede no llegar virgen, pero si una mujer lo hace, la tratan de impura. Esto se muestra al momento de que Tita pierde su virginidad con Pedro, ya que al hacerlo el fantasma de mamá Elena le reprocha no solo por el hecho de que Pedro está casado con Rosaura, sino por el hecho de que Tita era impura, por el hecho de no llegar virgen al matrimonio. El segundo es que la mujer estaba en la cocina y tenía que estar cocinando, limpiando o si no, cuidando de sus hijos. El hombre en el libro nunca muestran a Pedro, por ejemplo, cuidando a Esperanza. Profe, es la mejor respuesta que creo que puedo haber escuchado. La mejor respuesta. Excelente. Ya, excelente. Pucha, había otra, no me acuerdo quién fue, que me dijo una cuestión también que fue como, de veras, sí, toda la razón. El Jeremy también me dice, wow, jamás se me hubiera ocurrido. Sí, excelente. Esa era Profe, a mí me dejó sin comentarios, o sea, wow. Era una muy buena reflexión, ¿ya? Ya. Profe, eso está reflexionado, lo organizó, lo pensó, lo puso de una manera súper estructurada y es como, wow, la respuesta.
la respuesta, no una respuesta así común, es la respuesta. Es la respuesta. Está súper bien. ¿Ya? Y todo eso y está súper bien redactado. Yo aquí yo no le cambié nada. Yo no le he cambiado ni un conector, nada. Estaba así escrito. ¿Ya? Y aquí tenemos la pregunta 20 de aprobación. Tenemos un 62% en el segundo medio B y en el segundo medio A tenemos un 59% de aprobación en cuanto a Porque yo le puse como bastantes puntos distintos de la historia, pero no así como un texto, le puse numerado, entonces fue como, claro, después de mirar primero, esto me quedo, no de comentarios. A ver, estoy buscando otra que... Esta también está buena, miren. Dice, cuando cocinaban en este caso solo las mujeres, como cuando Tita y Nacha cocinaban el pastel de boda de Pedro para elaborar, y me ponen una cita, también podían hacer eso, entre comillas, para elaborar el pastel de boda de Pedro con Rosaura, Tita y Nacha habían tenido que multiplicar por 10 las cantidades de esta receta, cuando las mujeres las maltrataban y violaban porque probablemente las encontraban débiles y frágiles. Como cuando un grupo de bandoleros atacó el rancho y violaron a Chencha y le pegaron a Mamá Elena. Un grupo de bandoleros atacó el rancho y Chencha... Ya, eso, y me puso una cita. También era una respuesta correcta. Ya, eso fue como la equivocación en realidad, que no tuvieron puntaje completo, fue porque careció de uno, careció de alguna reflexión. Sí, ya, estamos terminando. Gracias por recordarme la hora. Eso, voy a subirle el Power, voy a subir la clase. El Jeremy llegó tarde para que revise ahí también la retroalimentación de la prueba. Recuerden que el lunes tenemos la prueba, estudien, que les vaya mejor. Voy a revisar y voy a ver bien qué vamos a hacer en cuanto a estas evaluaciones, ¿ya? Este fin de semana reflexivo y aprovechar este feriado para ver bien, ¿ya? Y revisarle sus actividades para poner las décimas. Profe, den alguna décima extra, porfa, nada. Voy a ver quién me cae mejor, le voy a regalar una décima. Ya, chiquillos, voy a ver la participación del Día del Alumno igual. Tengo que preguntar quiénes participaron en el Día del Alumno, porque yo también iba a dar décima a quienes participaran. Así que ahí voy a preguntar. No sé, ese día yo intenté participar y había tanta gente participando que me ignoraron más de 10 veces. Es fácil. Ya. Porque tanto que gritaban y era como que, no, y yo como ahí de fondo, pero si le dije primero, no le dije porque le dije más fuerte, fue como, no me escucharon. Sí, porque yo no participé, no vi la del segundo medio, así que tengo que preguntar, pero sí va a dar décima. Así que voy a ver bien con sus profes, ¿ya? Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el lunes, estudien, por favor. Siento estafado, pero bueno, cuídense. ¡Estudien, por favor! Ya. Chao, chao. Chao, profe. Estudiar es fácil en esta clase ya que está organizada las clases en Classroom. Pero bueno, cuídense, profe. Sí, ya, chao.